En el Talmud, además de Abodá Zarat 26d, los judíos sabios cuestionan la sexualidad masculina como un problema de salud, y de sus comentarios se desprende que para ellos los cristianos son paganos que merecen ser asesinados por ellos. Mucho más si se revelan homosexuales. No te importes por conocer el Talmud. Te hablaré por el corazón del autor de la Biblia, Dios, mostrándote cuánto vale un ser humano, muy a pesar de su sexualidad. El judaísmo mosaico sufrió tanta degradación a lo largo de los milenios que Jesús incluso lo llamó sinagoga de Satanás, y mucho peor cuando el contexto era matarlo. En otras palabras, esta religión se convirtió en una incubadora de odio hacia los diferentes, basado en la arrogancia de Israel como pueblo elegido de Dios. En Juan 8 leemos: los escribas y fariseos trajeron delante de él una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en pie en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que esas mujeres fueran apedreadas. ¿Y tú qué tienes que decir? Dijeron esto para tentarlo, para tener de qué acusarlo. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos respondieron: Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Jesús respondió: de cierto os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no siempre permanece en la casa. El Hijo, sí, se queda para siempre. Por tanto, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no está en vosotros. Hablo de las cosas que vi con mi padre, pero haz lo que escuchaste de su padre. Entonces le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Pero Jesús respondió: Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras que él hizo. Pero ahora queréis matarme a mí, que os dije la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos respondieron: No somos hijos ilegítimos. Tenemos un padre, que es Dios. Jesús dijo: Si en verdad Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. Porque yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi idioma? Es porque no podéis escuchar mi palabra. Sois del diablo, que es vuestro padre, y queréis satisfacer sus deseos. Fue asesino desde el principio y nunca se estableció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla desde lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Quien es de Dios, oye las palabras de Dios. Por tanto, no me escucháis, porque no sois de Dios. Juan 8, versículos 3 y 4 y 31 al 47. Rescato la frase que decían los religiosos: somos descendientes de Abraham. Ismael también es descendiente de Abraham. Génesis 25, 12 a 18, habla de los descendientes de Ismael. Pero estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el cual Agar, sierva egipcia de Sara, le dio a Abraham. Y Jesús también dijo en Mateo 3, 9, Santa Biblia Nueva Versión Transformadora: No penséis que podéis deciros unos a otros: estamos a salvo porque somos hijos de Abraham. Esto no significa nada, porque os digo que incluso de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. En el mismo paquete de demandas sociales del judaísmo, que incluye la circuncisión, está también el tema de la homosexualidad y en especial la mujer. Cuando Jesucristo choca con los judíos durante 3 años y medio, no estaba liberando el pecado de Abraham con Agar, ni la homosexualidad, ni el machismo, ni el feminismo. Simplemente dice: el que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. La reprimenda de Jesús fue tan fuerte y objetiva que los judíos no se atrevieron a apedrear a la mujer y se marcharon. Entonces, si Jesús se manifiesta y perdona sus pecados, con esto nos enseña 3 verdades paralelas. 1. Solo puede acusar quien no tiene pecado. 2. Solo quien no tiene pecado puede perdonar. Y 3. Él y el Padre, a propósito, no condenan, sino que liberan a los pecadores de sus pecados y de sus culpas. Los judíos no entienden el lenguaje de Jesús y no pueden oír su palabra. Quieren satisfacer los deseos de su padre, el diablo, matando, porque él fue asesino desde el principio y nunca se estableció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla desde lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Que un humano ADN de Adán juzgue a otro humano es mentira, porque él mismo es pecador, y aunque ya haya sido liberado del dominio del pecado, no actuará con odio contra los demás que pecan, y mucho menos buscará justicia por sus propias manos. Sin mencionar que los hombres que acusaron a la mujer también eran adúlteros y fornicarios. Los judíos tampoco creen en el Señor Jesús. Tampoco pueden convencer a Jesús de pecado, es decir, encontrar pecados en él, y no escuchan a Jesús porque no son de Dios. Protestantes y católicos son iguales. La cuestión de la bendición. Por un lado, nadie puede bendecir lo que Dios no bendice, ni maldecir lo que Dios bendice. Números 23, 8 a 11. Por tanto, es el mayor quien puede bendecir al menor, y no al revés. Hebreos 7, 7. Bendecir en el judaísmo mosaico es recompensar. En las sinagogas de Satanás se paga por sacrificios. En el catolicismo también es como en las sinagogas de Satán, y en el protestantismo implica una banalidad sacramental según las doctrinas de las diferentes denominaciones y según los líderes, e incluso por un mercado de manipulación. Hay gente en medio pidiendo la bendición del pastor para dividir. En todo, los protestantes mal llamados evangélicos, por usurpación de identidad, necesitan del chisme para luego bendecir o no. Esto se llama legalismo y moralismo. Bendicen a los fornicarios y adúlteros para que se casen, y maldicen los pecados sexuales cuando son de dominio público o muy evidentes, mientras bendicen los ocultos. Un ministro anciano entre los pentecostales o presbítero en el calvinismo puede esclavizar a su esposa de modo que, si sus abusos no salen a la luz, nadie podrá tocar al ungido de Dios. ¿Qué o quién es más grande? ¿La ley mosaica o Jesús el Mesías? ¿Las sinagogas de Satanás o el Señor Jesús? ¿Catolicismo, protestantismo o Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Hebreos 3, 1 a 3. La cuestión de la autoridad. Según los párrafos del Nuevo Testamento que vimos aquí, ninguno de nosotros está exento de pecados. Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene la autoridad para bendecir y mucho menos maldecir. Hasta ahora, hemos visto autoridades de instituciones humanas bendiciendo o maldiciendo. Pero ¿qué pasa con la autoridad de la única Iglesia del Mesías Jesús? Jesús defendió su autoridad en el capítulo 8 de Juan, aunque deliberadamente usó la forma de dirigirse yo y el Padre, porque el Hijo y el Padre eran y son uno. Una cosa es la autoridad de las instituciones, de las organizaciones, de los humanos, de sus líderes, y otra muy distinta y superior, la de Dios, su Iglesia en su designio y sus apóstoles representando el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Una determinación, un concilio, un precepto, una sentencia de un líder humano y una institución humana no tienen relevancia alguna para el cristiano y la Iglesia. Ningún grupo eclesial, por numeroso que sea, católico o protestante, tiene autoridad sobre la Iglesia, sino solo sobre sus socios legales. Y ningún miembro de la Iglesia genuina tiene autoridad sobre todo el cuerpo,
excepto solo en casos extremos, como actuó Antipas en la iglesia de Pérgamo, y en la forma de perfeccionar a los santos, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros absolutos por Cristo como Él, por el Padre. Además, es una cuestión del mundo, y este mundo no nos escucha. ¿Por qué debemos prestarle atención? La Iglesia, una para las ciudades, según el modelo bíblico, puede sentenciar bendiciones a homosexuales, prostitutas, ladrones, mentirosos, dándoles al Jesús superior que puede perdonar y justificar perfecta y completamente. Conclusiones. Si entendemos bien a Jesús, dejaremos de apedrear a otros pecadores como nosotros, o tal vez ni tanto como nosotros. Si creemos en Jesús como el Mesías, no odiaremos ni desearemos la muerte de nadie. Es sumamente vergonzoso y una declaración o confesión de parte, expresión legal, por la cual nos traicionamos al diablo cuando odiamos a los que son diferentes. Y si somos la Iglesia, no escuchamos a las denominaciones cristianas que dividen, segregan, demonizan y pretenden controlar la vida de otras personas a través de baratijas llamadas bendiciones, que ni bendicen ni maldicen. Solo nos atrapan y capturan para ser sus esclavos, si a ellas nos sometemos voluntariamente. Y si tenemos la verdad, que es Jesús, somos libres y no bandidos ni mafiosos contratados y pagados para enviar a los diferentes al infierno. Arrepintámonos de las sinagogas de Satanás, del legalismo y del moralismo, y vivamos a Cristo y solo a Cristo, salvando a los demás, no condenando. Católicos y protestantes no son autoridad superior a Cristo, ni para bendecir ni para maldecir, pero en todo tiempo Dios tiene un Antipas, nombre que significa contra todo, que representa al superior de Moisés, que es Jesús, que puede en el nombre de Iglesia de Jesús, con la recuperación de las verdades que el cristianismo perdió, acoger con misericordia a quienes estén en pecado, pero buscan a Dios con sinceridad, como dijo Francisco. Piense con honestidad. Si no hubiera un Antipas, a quien Dios use en su representación para bendecir, ¿habría alguien autorizado por Dios para maldecir? Y si hubiera un maldiciente divino, ¿qué esperanza daríamos a los pecadores? Esto no es de Dios, es del diablo.